buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 10. Primer cuchillo. Parte 7. El estruendo de una alarma continuó sonando dentro de una habitación hecha jirones. Los muebles rotos estaban amontonados a un lado y los restos de los ceniceros derramaban su contenido sobre el suelo de baldosas pulidas del edificio subterráneo principal del Sindicato del Tigre. Era parte de una expansión de la suite del sótano renovada a partir de los cimientos de un edificio de gran altura que el sindicato había confiscado de uno de sus asentamientos de usureros más riesgosos. Más específicamente, fue una de las recompensas que les dio su empleador más rentable. Eisan. Fue después de muchos años estables, trabajando junto a Eisan, que el sindicato Tiger había construido y solidificado sus cimientos, haciéndolos similares a la mano derecha de Eisan en el inframundo y su mercado. Sin embargo, esta vez, ¿por qué las cosas salieron tan mal? Esta era la única pregunta que pasaba por la mente de Kiba mientras él y su asistente eran arrastrados a la fuerza por 3 de los hombres del grupo Fujimura. En un intento anterior por escapar del edificio del que Kiba se había estado recuperando, tanto Kiba como su asistente fueron capturados antes de que pudieran salir del edificio debido a la extensa red del grupo Fujimura. Atados firmemente con una cuerda, tanto Kiba como el asistente fueron transportados a vehículos con vidrios polarizados y transportados a su ubicación actual, el edificio principal capturado y asaltado del sindicato Tiger. Kiba todavía sentía náuseas cuando el hilo de las cuerdas a su alrededor se clavó en su piel, pero solo se sintió peor cuando consideró la situación. «Bastardos, nuestros grupos están separados por miles de millas», forzó Kiba, sintiéndose mareado. ¿Cómo es posible que los hayamos ofendido a todos? Los 3 que arrastraban a Kiba y su asistente por las cuerdas no hablaron, sino que dirigieron miradas acaloradas en dirección a Kiba, mientras que unos pocos simplemente se burlaron con desprecio. No era su lugar decir nada, por lo que simplemente continuaron siguiendo las instrucciones de su señorita mayor. Kiba comenzó a desesperarse en el silencio posterior, al igual que el asistente a su lado. Mientras crecía, había escuchado numerosas historias sobre las hazañas del grupo Fujimura y estaba aterrorizado. Ellos solos eliminaron a todos los sindicatos cercanos para establecer un control total en su área de operación en sus días de Eno. Además, se rumoreaba que el misterioso asesino con el contendiente Thompson todavía se mantenía firmemente en las reservas del grupo Fujimura, esperando su momento hasta que lo necesitaran nuevamente. Kiba se devanó la mente con furia por todo lo que el sindicato del Tigre había hecho recientemente, pero aparte de la última asignación de acoso por la que Eisan les había pagado, no había nada más. La realización envió a Kiba un enloquecido nerviosismo. No podía creerlo. Él no quería. ¿Por qué el grupo de Fujimura metería la nariz en algo tan insignificante como el acoso? En primer lugar, Eisan tenía 2 requisitos específicos para la tarea. 1. Presente los regalos de Eisan a la mujer de cabello rubio mientras denuncia al grosero. Y 2. No infligir daño físico. Lo máximo que se le pidió al sindicato del Tigre fue simplemente dar una sensación de presión, y decidieron hacerlo estacionando a sus hombres y mujeres cerca. Sus acciones menores realmente justificaron tal retribución por parte del grupo Fujimura. Kiba por dentro tenía ganas de llorar, pero por fuera estaba demasiado ocupado preparándose para conocer a quien iba a encontrar más adelante. En el transcurso de ser escoltado por los hombres del grupo Fujimura, lo habían separado de su asistente y ahora lo obligaban a ingresar a lo que alguna vez fue la oficina de su padre. Abriendo de una patada las gruesas puertas de roble frente a él, Kiba fue arrojado hacia el suelo de la habitación. Cayendo de lado, apenas logró evitar chocar contra un estante de libros de madera. Fue entonces cuando le asaltó una sensación de peligro. Una fina línea de sudor se formó sobre sus cejas, mientras un escalofrío recorría su espalda. Estaba siendo observado. ¿Por quién? No se atrevió inmediatamente a girar la cabeza para mirar, pero no importaba. Por el rabillo del ojo, pudo ver el reflejo de una mirada fría dirigida hacia él. Kiba tragó saliva, reuniendo el coraje para eventualmente enfrentar al individuo que había causado tal desgracia en el sindicato del Tigre. A pesar de no estar seguro de qué causó todo, seguramente, todavía podría pedir clemencia.
Fue con tales pensamientos que abrió la boca para dirigirse al individuo que había visto reflejado en un espejo. Sin embargo, todo esto las palabras que quería decir no pudieron salir de su boca, sino que se vio obligado a ahogarse con ellas cuando una espada de madera se colocó directamente debajo de su barbilla. Sus ojos se abrieron cuando los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaron. Un shinai era una espada estándar de kendo hecha de bambú seco y unida por la empuñadura. Una pequeña borla estaba unida al pomo de la espada cerca de una correa de tigre más pequeña que colgaba justo al alcance de la vista. Solo por su apariencia, parecía una espada de práctica promedio, sin embargo, la piel de Kiba se erizaba con solo mirarla. Era como si estuviera maldito, el resentimiento de cientos de enemigos asesinados creaba un aura de miasma púrpura. Kiba estaba seguro de que estaba alucinando, pero no tuvo mucho tiempo para considerarlo antes de que la hoja se alejara de su cuello. Kiba dejó escapar un suspiro de alivio mientras enfocaba toda su atención en la mujer que estaba sentada en la silla de la oficina de su padre, con las piernas cruzadas y mirándolo con ojos feroces. Era joven, tal vez todavía en la veintena, pero su disposición era aterradora cuando filas y filas de hombres y mujeres vestidos con trajes estaban detrás de ella. «Soy una maestra gentil, realmente lo soy», dijo la mujer distraídamente, su cabello castaño claro recogido para revelar su frente. Le dio a la mujer una apariencia tentadora, pero la frialdad de sus rasgos contrarrestó cualquier pensamiento de admiración en la mente de Kiba. ¿Qué es lo que todos quieren?», Kiba preguntó nerviosamente, sus ojos se dispararon para descubrir a su padre y otros asociados atados a un lado de la habitación. Por lo menos, no estaban muertos, lo que significaba que probablemente tampoco lo matarían. Sin embargo, tal vez todo dependía de lo que se le preguntaría. El grupo Fujimura del pasado era conocido por ser despiadado. No dudarían en matar si tuvieran que hacerlo. El semblante de Kiba vaciló, cambiando a una palidez poco saludable. La expresión de la mujer no cambió en absoluto cuando se dio cuenta, más bien, le indicó a uno de los hombres a su lado que desatara a Kiba. Sintiendo que se quitaban las cuerdas que ataban sus brazos y piernas, Kiba se frotó las muñecas para aliviar un poco el dolor en sus articulaciones. En la misma instancia, su cuerpo permaneció enseñado. La pura tensión que podía sentir en el aire era casi palpable. «¿Qué quieres?», Kiba volvió a preguntar. Al ver que su padre ya estaba a un lado, lo más probable es que su padre ya haya sido interrogado. En ese caso, ¿qué más información podría aportar que su padre no le hubiera ya divulgado? Todos se atreven a burlarse del grupo Fujimura y luego preguntarnos qué queremos. Otro hombre al lado de la mujer habló indignado. No nos atreveríamos. Esto es un malentendido, un montaje. El padre de Kiba gritó desde un lado, lo que provocó que los otros asociados del grupo Tiger se unieran y defendieran su caso. La mujer en el centro simplemente levantó una mano para silenciar a todos. Un malentendido. El tono de la voz de la mujer era espeluznante. «Tu sindicato apunta a mi hermano pequeño, y llamas a todo un malentendido». Las palabras de la mujer dejaron estupefactos a todos en el sindicato del Tigre. De hecho, el padre de Kiba se había enrojecido de rabia. «¿Quién de ustedes bastardos lo hizo?». El padre de Kiba se enfureció. Por ahora estaba claro en su mente lo que pasó. Uno de sus hombres debe haber buscado pelea directamente con el grupo Fujimura. El malestar comenzó a extenderse cuando las personas se miraron acusatoriamente. Suficiente, la voz de la mujer silenció toda la conmoción una vez más. A estas alturas, estaba evidentemente claro para Kiba con quién estaba tratando su sindicato Tiger, la única princesa y heredera del grupo Fujimura. Nieta de Raiga Fujimura, y mimada desde joven. Taiga Fujimura. Era tan hermosa como los rumores del inframundo la describían, con un peinado corto y una tez suave. A Kiba no le hubiera importado mirar a Taiga todo el día, pero no era apropiado dada la situación. Inclinó la cabeza sumisamente. Ofender a Taiga era lo mismo que ofender a su abuelo y eso era una muerte segura. En la misma línea de pensamiento, todos los miembros del sindicato Tigre pronto bajaron la cabeza. Taiga, por su parte, sintió que ya había descargado suficiente de su ira, y la severidad de su expresión se suavizó gradualmente. Nunca fue una mujer vengativa, pero incluso ella tenía su línea de fondo.
Cuando sintió algo mal por Shiro en un cierto periodo de 2 semanas durante el semestre escolar de Onurara, no pudo ayudar en ese momento, pero ahora era diferente. Su hermano pequeño la había llamado. Se vio forzado a una posición en la que no tenía más remedio que llamarla. Fue torturado, golpeado, chantajeado. O tal vez, fue peor. No importa cómo lo hubiera pensado Taiga, solo había una palabra en su mente: inaceptable. Como todo tipo de pensamientos llenaron la cabeza de Taiga durante su última conversación con Shiro y, sin darse cuenta, aplastó el teléfono en sus manos antes de obtener todos los detalles. Pero independientemente, una vez que informó a sus tíos y tías sustitutos de la situación de Shiro, abandonaron todo lo que estaban haciendo con ira. Taiga no solo fue vista como una hija sustituta de los hombres y mujeres del sindicato Fujimura, sino que Shiro también lo fue. La mayoría de los miembros del sindicato Fujimura podían recordar al niño pequeño que no se preocupaba por su reputación como sindicato clandestino y les sonreía a pesar de las contradicciones de su trabajo. Shiro era tanto su luz como Taiga su alegría. Y para cualquiera lo suficientemente tonto como para impedir el brillo de su luz, entonces uno debe recordar que cuanto más fuerte es la luz, más oscura es la sombra. Y esta sombra amenazaba con tragarse a todos los sindicatos clandestinos cerca de Totsuki después de ser provocado. Incluso Taiga, amable como era en general, no presentó una queja y en su lugar actuó como una figura decorativa. Mirando fríamente los restos del Tiger Syndicate, Taiga volvió su atención hacia Kiba ya que el padre de Kiba estaba demasiado enojado para cooperar adecuadamente. Solo tengo una pregunta, dijo Taiga, retrocediendo para sentarse en un asiento preparado mientras ajustaba el abrigo de piel abierto que llevaba puesto. ¿Dónde está Totsuki y dónde está esta villa? Las palabras de Taiga golpearon a Kiba como un mazo. Realmente fue por este trabajo menor. Los pensamientos de Kiba corrieron desenfrenados mientras consideraba las palabras anteriores de Taiga. Un trabajo tan fácil en realidad estaba dirigido a un miembro central del grupo Fujimura. El horror de todo hizo que Kiba se quedara sin aliento. Kiba no fue el único en darse cuenta de este hecho, ya que el padre de Kiba parecía como si el hombre hubiera mordido una mosca. Independientemente de cómo se sintieran Kiba y su padre, estaban indefensos. Todo lo que podían hacer era responder a las preguntas de Taiga lo mejor que podían y esperar que los dejaran ir. «¿Y yo puedo llevarte allí?», se ofreció Kiba después de una cuidadosa consideración. Taiga simplemente asintió, sin prestar más atención a la situación actual mientras sus pensamientos se movían a otra parte. Miró hacia las calles abiertas afuera y frunció los labios con determinación. «No te preocupes hermanito, viene la hermana mayor». La vida cotidiana de Shiro en Totsuki podría dividirse en 3 segmentos, a saber, alimentar a Arturia, práctica mágica y práctica culinaria. Alimentar a Arturia era un hecho, pero hubo momentos en que Shiro se vio obligado en secreto a pensar en el creciente apetito de Arturia. Ella simplemente comía demasiado para alguien de su estatura y tampoco era posible que él la castigara. Le gustaba comer hasta el punto de que parecía brillar mientras masticaba su comida. ¿Quién era él para pedirle que dejara de hacer algo que disfrutaba? No se rebajaría tanto, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la deuda que se acumulaba constantemente y que sentía que le debía a la Academia Totsuki. Shiro no era rico y, por lo tanto, las ganancias necesarias para alimentar continuamente a Arturia con 5 comidas en un día provenían de los recursos de la Academia. Aunque el personal de la academia no dijo nada, Shiro se sintió obligado a devolverles su amabilidad, no hacer que la deuda fuera aún mayor. Rascándose la cabeza sobre el problema, Shiro decidió descartarlo por ahora y, en cambio, concentrarse en lo que estaba haciendo actualmente. Inicialmente, quería practicar más magia con Rin, pero la práctica culinaria ocupaba la mayor parte de su tiempo debido al Shokugeki con Eisan. Actualmente se dirigía a una de las muchas cocinas de práctica de la Academia Totsuki cuando sintió que algo andaba mal. No era una sensación letal de peligro como habría reaccionado de inmediato, sino que era algo más. Fue su intuición advirtiéndole de problemas, pero ignorantemente continuó su camino. Cuando se acercó a la ubicación de las cocinas, vio a Rindo Kobayashi recostada contra la entrada de la habitación. Sus labios se adelgazaron al instante.
Rindo no era una mala persona per se, sin embargo, usando a Rin como base, estaba preocupado por conocer a otras mujeres. El proceso con Rin involucró un combate a muerte, alianzas poco probables y muchos ganders. No quería imaginar lo que le esperaba si no se liberaba inmediatamente de las garras de Rindo. Después de todo, las señales de advertencia brillaban en su mente. Rápidamente, decidió intentar encontrar una cocina diferente para usar. Dio media vuelta para irse, pero para entonces ya era demasiado tarde. Tal como él la había visto, ella lo había visto a él. Rindo sonrió ambiguamente mientras se acercaba, mostrándole los dientes. Shirou consideró fingir que no la vio, pero hacerlo no solo sería de mala educación, sino que tampoco había ninguna razón para que se esforzara por evitarla. Rindo saludó cortésmente mientras suspiraba para sus adentros. En lugar de actuar con indiferencia como solía hacer, Rindo estaba extrañamente serio con él hoy. Se detuvo alrededor de 1 metro frente a él y cruzó los brazos debajo del pecho, con el ceño fruncido. Escuché algunas noticias interesantes, comenzó Rindo lentamente, girando un mechón de su cabello con un dedo. Ella lo miraba con un puchero, sus labios se curvaron hacia abajo en acusación. Shirou levantó una ceja. Suspirando, Rindo cerró los ojos antes de abrirlos de nuevo. ¿Somos amigos, no? Ella preguntó. Shirou miró a Rindo con expresión inexpresiva. A lo sumo se conocían desde hacía 1 hora o 2 cuando él ocasionalmente se encontraba con ella mientras practicaba. Además, la mayor parte del tiempo que pasamos juntos fue solo él cocinando mientras ella miraba en silencio. Por lo tanto, la cantidad de interacción personal entre los dos solo ascendió a unos pocos minutos en el mejor de los casos. Shirou no sabía cómo la personalidad de Rindo podía ser tan despreocupada, pero al menos su corazón estaba en el lugar correcto. Amigos, concedió Shirou asintiendo, observando la forma en que los ojos de Rindo se iluminaron antes de sonreír. Está bien, además de Easy, eres el segundo amigo en el que he invertido tanto esfuerzo, dijo Rindo con una sonrisa. Deberías sentirte orgulloso. Gracias. Supongo, Shirou no estaba de humor para comentar. Solo quería practicar y terminar con su Shokugeki en los próximos 3 días. Si no hay nada más, hay cosas que debo hacer. Al escuchar las palabras de Shirou, Rindo se puso seria mientras reflexionaba para sí misma. Eisan, ¿verdad? Dijo a sabiendas, tomando a Shirou por sorpresa. Shirou se detuvo en medio de empujar a Rindo. ¿Supieras? Pidió aclarar. Sé muchas cosas. Dejémoslo así, una vaguedad brilló en el rostro de Rindo antes de que colocara un pulgar en su labio. También sé algunas otras cosas. ¿Quieres oírlas? Shirou sopesó sus opciones antes de abrir la boca para hablar. Depende de lo que quieras decir, dijo. Si es solo información de la academia, entonces el director dijo que me enseñaría los pormenores cuando llegara el momento. Los ojos de Rindo se agrandaron. El director. Shirou asintió, sin ver la necesidad de una reacción exagerada. Su calma, sin darse cuenta, dejó una impresión insondable en Rindo. Por supuesto, ya había investigado sobre Shirou, pero no esperaba que ni siquiera el director de Totsuki lo tratara con tanta amabilidad. ¿Podría ser realmente como decían los rumores? ¿Que Shirou era un prodigio en la cocina que ni siquiera el director principal podría clasificar? Necesitaba evaluar todo por sí misma. Su curiosidad estaba llegando a su punto máximo. Además, quería molestar a Shirou sobre el asunto del cuchillo que aún conservaba como posesión personal. ¿Es así? Rindo puso los ojos en blanco ante la respuesta de Shirou. ¿Qué tal si te digo que el tema de tu próximo Shokugeki es el cerdo? Shirou se quedó quieto. Era imposible para él ignorar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo hizo? Rindo le guiñó un ojo y no dijo nada más. Tengo una propuesta. Rindo levantó un dedo frente a ella. ¿Por qué no vienes a pasar los últimos 3 días antes de tu Shokugeki con Eisan en mi casa? Puedo ayudarte a practicar allí. Shirou consideró la oferta de Rindo, pero no la aceptó. Rin y Arturia habían hecho el viaje a Japón en su nombre y no quería dejarlas solas. Lo siento, pero tendré que negarme, afirmó con firmeza. La expresión de Rindo cayó. Oh, vamos, se quejó ella, juntando ambas manos sobre las de él. Es solo por unos días, insistió. Sin embargo, Shirou se mantuvo firme.
Lo siento, pero aún así tendré que negarme, asintió educadamente a Rindo antes de pasar junto a ella. De pie donde estaba, Rindo solo pudo suspirar abatida mientras observaba a Shirou momentos antes de entrar a la cocina de práctica de Totsuki. Su espalda estaba encorvada y sus hombros caídos. Esto no era parte del guión que había imaginado en su mente y la desanimó. Bueno, Rindo murmuró abatido. Ahí va el plan para preguntar sobre esa cosa rara que hizo con el cuchillo. Rindo habló con una voz que solo estaba destinada a ella, pero tan pronto como terminó de murmurar, se sorprendió al ver a Shirou congelado en medio de la apertura de una puerta. Parecía torpemente rígido y había una vaga tensión formándose en el aire que Rindo no podía entender. Parpadeó, sintiendo como si hubiera hecho algo mal. Su dedo índice hizo su camino para colocarse justo debajo de su barbilla mientras miraba la espalda frente a ella. Shiro estaba actuando raro. Había estado parado exactamente en el mismo lugar durante casi un minuto, y era evidente que estaba en una especie de aturdimiento, casi en pánico incluso. ¿Fue algo que ella dijo? ¿Y qué significa traseón de todos modos? Abrió la boca para hablar, pero desafortunadamente no pudo. Una sombra pasó sobre su cabeza, y antes de que ella se diera cuenta, estaba inconsciente. Por un breve momento, podría haber jurado que algo se había formado espontáneamente sobre ella. Sartén. No podía recordar más, solo el extraño sueño en el que Shirou golpeaba repetidamente su cabeza contra una pared y se hacía llamar idiota de tercera categoría. En cierto lugar cerca del perímetro de la Academia Totsuki, residía una villa que estaba siendo atacada con un número creciente de rumores horribles. Era una tierra maldita donde cientos de miles de personas fueron masacradas una vez, sus almas atormentaban a todos los que la traspasaban. Era un lugar donde una risa espeluznante resonaba en los oídos de uno. Al principio, los rumores estaban dirigidos únicamente contra los forasteros de Totsuki, pero últimamente su número había disminuido. Como tal, los rumores pronto se extendieron a los mismos estudiantes de la Academia Totsuki que Izan contrató como reemplazos cuando el Tiger Syndicate de repente dejó de responder a sus llamadas. Dentro de la villa en la que Shirou residía actualmente, Arturia miraba a Rin con una expresión preocupada, con el ceño fruncido mientras observaba a otra víctima caer presa de un gandro. Rin, no creas que estás llevando esto demasiado lejos. Son buenas personas, intentó persuadir Arturia a su amiga. Como Arturia siempre se había hecho pasar por un hombre, en realidad había sido la primera vez que otros elogiaban su belleza. Se sentía extrañamente bien. Además, podía ver por las expresiones de las personas que la habían felicitado que todos eran sinceros, lo que la hacía aún más feliz. No saber, no terminará hasta que todos hayan sufrido. Rin pareció reírse mientras controlaba los efectos del campo limitado de Shirou que había manipulado. La gente ya no veía simples ilusiones al entrar sin autorización, sino que Rin había puesto pequeñas trampas por todas partes. Trampas llenas de mierda de perro, magia que maldecía el cabello de uno para que estuviera siempre rizado, e incluso uno que dejaba olores desagradables persistentes. ¿De quién es la culpa de que no puedan ver una hermosa gema cuando está justo frente a ellos? Es como compararme con Luvia, y todos sabemos la respuesta a eso. Rin no estaba en el mejor de los estados de ánimo. Ella había pensado que las cosas se calmarían después de que la gente del Tiger Syndicate dejara de venir, pero fue entonces cuando oleada tras oleada de estudiantes de Totsuki tomaron el lugar del Tiger Syndicate. Peor aún, todos y cada uno de ellos trataban a Arturia como una diosa, ofreciendo poesía, regalos y lujosos lujos, mientras que Rin era relegada a un lado y tratada como basura. Una garrapata se formó en la frente de Rin antes de que se rompiera por completo. Nadie se mete con un Tosaka. La expresión de Rin se retorció de furia, incapaz de aceptar el golpe a su orgullo. No estás ayudando exactamente a tu imagen, Rin. Saber decidió no comentar sobre la apariencia actual de Rin. En cambio, sus labios estaban tirando constantemente hacia arriba en una sonrisa satisfecha mientras disfrutaba de la montaña literal de dulces que le habían dado en las ofrendas. Era una trufa, tarta de limón brûlée, pastel glaseado con miel. Los ojos de Arturia brillaban mientras su boca comenzaba a hacerse agua.
Había un rubor en sus mejillas, ya que nunca se había sentido tan realizada y contenta, incluso durante su gobierno en la Gran Bretaña medieval. Todo acerca de su vida reciente era atractivo para ella. El cuidado que Shirou tenía por ella, la amistad que tenía con Rin y los halagos que sentía por una repentina ola de admiradores, dejaron a Arturia sonriendo sin fin, ignorante de la mirada celosa que constantemente estaba a su lado. De hecho, la propia Arturia fue quizás la más culpable en lo que respecta a incitar a Rin más y más lejos del fondo. La disparidad era demasiado para tomar. Se rió Rin sombríamente, mientras la taza que estaba bebiendo en su mano se hizo añicos en su agarre. Desde el campo delimitado que estaba controlando, podía sentir otra ola de personas que se dirigían hacia la villa. Cuando consideró cuán probable era que trajeran más regalos para Arturia y nada para ella más que desprecio, Rin no pudo tolerarlo más. Cuando termine con todos ustedes, cretinos, desearán la muerte. Ahora Rin, Arturia ya no podía ignorar a su amiga. Tal vez deberías tomarte un descanso de controlar personalmente el campo delimitado. Rin ignoró a Arturia y continuó frunciendo el ceño dentro de un aura negra que la rodeaba. No es bueno, ella ya no escucha razones. Saber frunció los labios solemnemente antes de ponerse firme. Suficiente Rin, dijo Arturia, colocando una mano sobre el hombro de Rin. Tú mismo deberías saber las consecuencias de continuar con tu comportamiento actual. Comenzar rumores está bien, pero si vas demasiado lejos y se expone la existencia de la magia, la torre del reloj no se quedará inactiva. Las palabras de Arturia fueron sensatas, pero Rin aún no estaba dispuesta, su expresión era reticente. Rin, le aconsejó Arturia. Una vez hiciste una declaración de que Shirou sería el primero entre ustedes dos en exponer accidentalmente su magia individual, ¿vas a demostrar que estás equivocado? Si Shirou puede mantener en secreto su hechicería, entonces tú también. Esto, está bien, Rin finalmente cedió, pero si estas personas se atreven a insultarme en la cara, lo juro, los advertiré en tu nombre, interrumpió Arturia sintiendo. No podemos causarle problemas a Shirou, ¿verdad? Además, es como si algo en él estuviera cambiando cuanto más tiempo se queda en Totsuki. Rin consideró el punto de Arturia y gradualmente lo concedió. Arturia tenía razón. No quería causarle problemas a Shirou y algo en él estaba cambiando. Esta era una buena noticia, incluso una noticia feliz. Preferiría que Shirou fuera otra cosa que el hombre de hierro forjado que una vez había visto en su sueño atravesar un infierno personal. Además, hizo una promesa de cuidar a Shirou y nunca la rompería. Los recuerdos de un arquero de rojo se filtraron en su mente antes de que se quedara en silencio en una tranquila reminiscencia. El único sonido en la villa era el ruido de Arturia masticando mientras comía sus ofrendas con deleite, sus mejillas abultadas como un hámster. Rin lo ignoró, porque si prestaba demasiada atención, sería imposible contener su ira. Como tal, en lugar de concentrarse en Arturia, cerró los ojos y dirigió su atención a los visitantes que se acercaban. Como la persona que actualmente maneja el campo delimitado alrededor de la villa, Rin podría optar por permitir la entrada de personas o negarla por capricho. Cuando cerró los ojos, estaba entrando en una forma de adivinación que le permitía ver mágicamente la apariencia de cualquier recién llegado. Los visitantes actuales de la villa no eran matones comunes ni estudiantes contratados por Eizan. Eran un pequeño grupo de 5 acurrucados, debido a los espeluznantes rumores que Rin había desarrollado sin darse cuenta, lo que los hizo temer. Al final del grupo había una chica de cabello azul con el cabello trenzado a ambos lados de la cabeza. Ella estaba temblando incontrolablemente y sus ojos miraban constantemente alrededor de la espesa niebla que el campo delimitado exudaba naturalmente. Ella sostenía la manga de la persona que estaba al frente del grupo, mientras que una chica rubia bronceada en el costado miraba la interacción con una envidia inocultable. Mientras tanto, había un individuo más gordo junto a un joven rubio relativamente delgado que se arrastraba por el medio. Rin tuvo la mente de activar el campo acotado y enviarlos en su camino, pero se congeló en el proceso. ¿Ese era Shirou? No. Tan pronto como la pregunta entró en su mente, se apresuró a negarla. Cabello rojo, ojos color bronce y una disposición tranquila.
Todo parecía igual, pero no eran idénticos, solo estaban cerca. Mientras la confusión corría por la mente de Rin, no le tomó mucho tiempo llegar a una conclusión. Según lo similar que parecía el joven en su visión a Shirou, solo había una posibilidad cuando recordó el motivo del abrupto regreso de Shirou a Japón. Tenía una familia, un padre y un hermano. La persona en la mirada de Rin que lideraba un grupo de otros 4, sin duda era el hermano menor de Shirou. Soma Yukira. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Rike S. Mangeshi Akira Verson. Nota. Este capítulo originalmente estaba destinado a salir ayer, pero debido a una boda a la que tenía que asistir, no tuve tiempo suficiente para completarlo. Patreon. com/Parcasius. Capítulo 11. Primer cuchillo. Parte 8. Se suponía que iba a ser algo así como un agradable paseo. Algo para fomentar amistades y servir como un recuerdo al que uno pueda mirar hacia atrás y recordar. Desafortunadamente, este no iba a ser el caso. Este lugar es algo espeluznante, y Kumi frunció el ceño, sus brazos se envolvieron inconscientemente alrededor de sí misma mientras sus ojos color turquesa se movían lentamente de un lado a otro. Y Kumi Mito era un chef que Soma había conocido y derrotado en un Shokugeki días después de su admisión en Totsuki. Era una mujer de piel bronceada, sin tener en cuenta la cantidad de atención que generaba su busto extremadamente grande para ella a diario. Más bien, andaba usando el uniforme de verano de la Academia Totsuki, que cuando se combinaba con la parte superior de su bikini general, dejaba al descubierto una gran parte de su escote. Una gargantilla de cuero marrón estaba atada alrededor de su cuello y en sus muñecas había 2 brazaletes. Fue una chef que se especializó en el uso de la carne debido al prestigio que tenía su familia en la industria cárnica. Se mostró en su personalidad ya que tenía absoluta confianza en sus habilidades de manejo hasta el punto en que despreciaba a los demás por usar carnes inferiores. Por otra parte, su personalidad fue probablemente lo que la sorprendió por su derrota a manos de Soma. Conmocionada como estaba, su derrota tuvo un costo para Soma: el interés de Ikumi. Ikumi giró un mechón de su cabello rubio alrededor de su dedo índice y miró tímidamente a Soma cuando estuvo segura de que él no estaba mirando. Sin embargo, la timidez se desvaneció en un instante, su expresión se tornó amarga mientras fruncía los labios. Aferrándose a uno de los brazos de Soma estaba otra chica llamada Megumi Tadokoro. Era una chica con el pelo azul que le llegaba hasta los hombros y su personalidad parecía bastante reservada en base al modesto vestido que llevaba puesto. Era estudiante de primer año en el mismo año que todos los presentes, pero no tenía mucha confianza en sí misma. Se mostró en el hecho de que Megumi dudaba en encontrar las miradas de todos excepto de Soma. A Ikumi realmente no le importaba Megumi como persona, pero como mujer que compite por un posible interés amoroso, no podía evitar sentir envidia de Megumi en el momento actual. Megumi tenía ambos brazos envueltos alrededor de los de Soma y se apretaba contra él con inquietud. La frente de Ikumi se contrajo, mientras su mirada subconscientemente se deslizó hacia el otro brazo de Soma y comenzó a mirar fijamente con vehemencia. Pasó un minuto, seguido de otro antes de que Ikumi se sorprendiera al darse cuenta de que estaba estirando constantemente los brazos hacia adelante. El rostro de Ikumi se enrojeció debido a sus acciones y literalmente estalló de color carmesí cuando sintió que la miraban desde atrás. Estaba demasiado avergonzada para girar la cara y explicarse, así que se ocupó en contemplar el paisaje. Sin embargo, olvidó lo espeluznante que era en realidad el área a su alrededor. A pesar de que era un bosque que conducía a algún tipo de residencia, no había sonidos de animales o rayos de sol capaces de atravesar el dosel que sobresalía. Hizo que toda el área pareciera oscura a pesar de que Ikumi sabía que todavía era media tarde. Sintiéndose un poco incómoda con la atmósfera que la rodeaba, Ikumi reunió coraje y miró discretamente a Soma, debatiendo internamente qué pretendía ganar al ingresar a un lugar tan dudoso. Aún así, con su comprensión rudimentaria de Soma, apenas podía encontrar la respuesta, pero estaba demasiado avergonzada para preguntar. Las puntas de sus mejillas se tiñeron de rojo cuando recordó cómo se había invitado a sí misma sin ninguna indicación. No es que los hermanos Aldini que ella estaba segura habían visto su intento de alcanzar el brazo libre de Soma fueran mejores.
Takumi Aldini y Isami Aldini habían seguido a Soma después de que Soma decidió ignorar la postura de Takumi y agredió al hermano mayor de Aldini. Tanto Takumi como Isami eran en parte italianos y su familia tenía un restaurante en Italia. Ambos todavía vestían su ropa de chef estándar, ya que se habían unido a Soma momentos después de que terminaron sus clases, sin dejarles tiempo para cambiarse. Takumi tenía cabello rubio y era delgado, mientras que Isami tenía cabello oscuro y era relativamente corpulento. Los hermanos tenían rasgos europeos afilados con labios finos y narices ligeramente puntiagudas. Actualmente, estaban mirando a Ikumi. Isami parecía no haber prestado mucha atención a las acciones de Ikumi, pero Takumi era diferente. Estaba mirando a Ikumi con una ceja levantada que avergonzó a Ikumi cuando finalmente miró a Takumi y se dio cuenta. Estuvo a punto de soltar un grito de pánico, pero se contuvo pellizcándose la pierna y mordiéndose los labios. Ikumi contuvo el aliento, luego dos, antes de mirar a Takumi en advertencia, desafiándolo a decir cualquier cosa. Inteligente como era Takumi, optó por dejar el asunto después de que Isami negó con la cabeza en un gesto. El grupo terminó caminando en una especie de extraño silencio. Cuanto más caminaban, más notaban lo frío que parecía volverse el aire. Incluso la luz de la tarde se había vuelto tenue, casi como si fuera de noche. Lo dije antes, pero este lugar es espeluznante, y Ikumi se estremeció mientras hablaba. Se siente como uno de esos clichés de películas de terror. Ese sí, dijo Megumi, su expresión cansada. No tiene sentido que esté tan oscuro en medio del día. Soma frunció el ceño al escuchar las palabras de Megumi, pero mantuvo su indiferencia general. Él sonrió. Oigan, ¿no creen que este sería el momento en que algo como un fantasma saldría? Preguntó en broma. Nadie se estaba riendo. De hecho, Ikumi, que había comenzado a caminar unos metros más adelante, de repente se encontró directamente al lado de Soma, mientras que el agarre que Megumi tenía en el brazo de Soma parecía apretarse en un tornillo de banco. Isamu miró a Takumi, cuya tez se había puesto algo pálida. «Puedes aferrarte a mí si quieres, hermano mayor», ofreció Isamu. Takumi negó rotundamente con la cabeza. Algo como esto no es suficiente para poner nervioso a alguien como yo. Isamu frunció el ceño. Te tiemblan las piernas, hermano. Un reflejo natural. Solo me estoy ejercitando. Takumi no estaba dispuesto a mirar a Isamu a los ojos cuando habló. Isamu negó con la cabeza y ya no se molestó. ¿Ninguno de ustedes sabía lo que la gente ha estado diciendo sobre esta área? Takumi preguntó tentativamente en el silencio. No escucho mucho los rumores, respondió Ikumi. Ni idea, dijo Soma. La expresión de Megumi cayó. Takumi miró a todos los presentes antes de dejar escapar un suspiro inquieto. Dicen que este lugar está maldito. Que si alguien entrara en él, solo vendría la desgracia. Takumi tembló por dentro. Bastantes estudiantes en Totsuki fueron hospitalizados por razones desconocidas debido a este lugar. En los casos más graves, todas las víctimas murmurarían incoherencias. Bruja fea. En el mismo caso, Takumi ayuda con las dos últimas palabras. Hizo una pausa cuando todos se giraron para mirarlo. Cada uno de sus rostros estaba rígido. Megumi estaba cerrando los ojos mientras sus manos se juntaban con fuerza en oración mientras Ikumi inconscientemente se aferraba al brazo libre de Soma. El propio Soma ni siquiera registró las acciones de Ikumi y simplemente permaneció inmóvil en su lugar. Takumi levantó una ceja, incapaz de entender las reacciones de Soma y los demás. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que incluso Isamu, su hermano menor, se alejaba lentamente de él. Fue entonces cuando Takumi lo sintió, una mano apretando su hombro dedo a dedo, como un tornillo de banco apretando lentamente. En la oscuridad del bosque que conducía a la villa, de la nada apareció un brazo de las sombras agarrando el hombro de Takumi. Fue antinatural, inexplicable. En ese momento, Takumi registró todo en su mente. Su cabeza ya estaba girando para mirar detrás de él. Lo que vio fue una sonrisa tan forzada que pudo sentir una palpable sed de sangre estallar en el aire. Peor aún, los rasgos faciales de la figura que lo estaba tocando estaban oscurecidos por un flequillo rebelde de cabello negro, ramitas y zarzas mezcladas en su interior. ¿Quién es una bruja fea?
Una voz morbosa resonó en el bosque antes de volverse abruptamente plana. Ya he tenido suficiente de esto. Takumi podía sentir una espeluznante sensación recorriendo su cuerpo desde donde la mano estaba haciendo contacto con su hombro. Inmediatamente intentó liberarse, pero su intuición le advertía que si tomaba alguna acción descuidada, moriría. Ghost, tartamudeó Megumi con miedo. Los ojos de Ikumi se dilataron cuando Isamu agarró sus puños. Solo Soma parecía estar reaccionando de manera diferente. No miraba a Takumi y a la mujer que agarraba el hombro de Takumi, sino a la otra mujer que se acercaba lentamente con una mano en la cara con exasperación. Rin, así no es como tratas a los invitados, dijo una voz agradable, revelando la identidad de las dos figuras. El que agarraba con fuerza a Takumi era Rin, y el otro que intentaba razonar con Rin era Arturia. Los dos habían estado esperando su momento, viendo a Soma y los demás avanzar hacia la villa para encontrar una oportunidad adecuada para presentarse. Desafortunadamente, Takumi, sin darse cuenta, tocó un nervio con la heredera Tosaka y se vio envuelto en una crisis. Incapaz de sentarse y mirar por más tiempo, Arturia dio un paso adelante y comenzó a aplacar a Rin, quien finalmente soltó el hombro de Takumi. De pie juntos, Arturia se disculpó en nombre de Rin porque Rin todavía estaba demasiado ocupada mirando a Takumi como para preocuparse por nada más. Sé que todos ustedes pueden tener muchas preguntas, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que ese no es exactamente el lugar para tenerlas, razonó Arturia con una pequeña sonrisa. Si por favor nos siguen, los llevaremos a un lugar más hospitalario. El área alrededor de la villa era diferente al bosque donde Rin había colocado numerosas trampas mágicas y runas protectoras para desalentar a los visitantes. El área alrededor de la villa era luminosa y soleada, con una vista panorámica de un jardín abierto que se extendía más allá de un acre. Habiendo llevado a Soma y los demás a la villa, Rin y Arturia recibieron a sus invitados en el salón principal de la residencia. Había dos sofás instalados cerca del centro de la habitación y Rin y Arturia tomaron asiento frente a donde le hicieron un gesto a Soma y a los demás para que se sentaran. Mi nombre es Arturia Pendragón, se presentó formalmente Arturia, con una nobleza en sus acciones, que sorprendió a Ikumi y a los demás, cuando Arturia inclinó la cabeza y se presionó el pecho con una mano. Ikumi recordó la disposición sofisticada de la familia Nakiri cuando miraba a Arturia. Subconscientemente, comenzó a actuar con más cortesía, manteniendo la espalda recta y las piernas cruzadas frente a ella. Lo mismo podría decir Takumi y los demás, con la excepción de Soma, a quien nunca le importaron mucho las apariencias. Rin Tosaka, dijo Rin secamente con un resoplido, todavía en medio de su ira. Siguió justo después de la presentación de Arturia y marcó la pauta para que Soma y los demás se nombraran a sí mismos. Soma Yukira. Takumi Aldini. Isamu Aldini. Ikumi Mito. Megumi Tadokoro. Cuando Soma y los demás se presentaron, el orden en que lo hicieron se volvió más y más cortés con Megumi, hablando con una voz apenas superior a un susurro. Bueno, ¿tienes una razón para tu visita? Rin fue directo al grano, visiblemente molesta mientras sus ojos se posaban a regañadientes en Takumi, quien se estremeció y se dio la vuelta. Rin resopló antes de concentrarse en Soma. Realmente era la viva imagen de un Shirou más joven. Era el mismo cabello rojo, ojos de color bronce y disposición general, aunque solo un poco del lado relajado. Arturia también miraba a Soma de arriba a abajo. Sí, Soma se rascó la nuca, sintiendo el escrutinio de Rin y Arturia. En realidad, escuché del director que mi hermano mayor vivía aquí. Tanto Rin como Arturia sintieron con la cabeza. Ya habían esperado la relación de Soma con Shirou y fue verificado por las palabras de Soma. Lo siento, pero actualmente no está, se disculpó Arturia. Ha estado ocupado practicando para un Shokugeki. Tan pronto como Arturia mencionó el Shokugeki, la indiferencia de la actitud de Soma se desvaneció para ser reemplazada por una mirada que Rin y Arturia conocían muy bien. Era la cara que hacía Shirou cada vez que se ponía serio y actuaba en beneficio de alguien a quien quería salvar. Oh, entonces lo que dijo era cierto, murmuró Soma. A partir de entonces su mente comenzó a divagar. Para ser sincero, la única razón por la que Soma estaba tan decidido a verificar la situación de Shirou era por lo que Kojiro Shinomiya le había dicho de pasada después de su competencia de comida.
Algo sobre Shirou Yukira siendo desafiado por un estudiante de último año de Totsuki Shokugeki que apostó la residencia en la que vivía Shirou. Sabiendo que Shirou se había metido recientemente en la cocina profesional, eso hizo que Soma se preocupara internamente. Por lo tanto, había venido después de enterarse de dónde vivía Shirou en Totsuki. Por la forma en que ni Rin ni Arturia parecían preocupados cuando mencionaron el asunto del Shokugeki de Shirou, Soma se aseguró de un solo hecho. Confiaban en la victoria de Shirou. Este hecho por sí solo ayudó a aliviar la mayoría de las preocupaciones de Soma, pero a partir de entonces, le vino a la mente un asunto más importante. Tarareó Soma mientras miraba a Rin y Arturia. Incluso si Shirou no estaba cerca, la pregunta más importante era quiénes eran exactamente Rin y Arturia para que vivieran en el mismo lugar que su hermano mayor. Soma no tardó mucho en llegar a sus propias conclusiones, especialmente cuando notó el cariño que tenían tanto Rin como Arturia cuando se mencionaba a Shirou. Pops probablemente estaría orgulloso. Soma pronto asintió con la cabeza y optó por no mencionar el tema por el momento. Su primera prioridad seguía siendo ayudar a Shirou en todo lo que pudiera como hermano menor. ¿Hay alguna forma de que ustedes dos le hagan saber que pasé por aquí?, preguntó Soma. Quiero ser de ayuda para él si puedo. Rin y Arturia se miraron en silencio, contemplando una respuesta. Ponerse en contacto con Shirou en el campus de Totsuki fue difícil. Totsuki no solo era enorme, sino que el hecho de que Rin no pudiera usar libremente su magia de adivinación al aire libre le impedía localizar y contactar a Shirou con precisión. Podía adivinar desde dentro de la villa, pero eso no garantizaba que Shirou estaría en el mismo lugar después de que hubiera pasado suficiente tiempo. En cuyo caso, Rin no tenía opciones para divulgar. Mirando cómo Rin y Arturia parecían preocupados por el asunto, la frente de Takumi se contrajo antes de suspirar. Realmente no podía entender por qué Rin y Arturia no podían simplemente usar su sentido común. La forma más fácil de ponerse en contacto con alguien que no estaba presente en el área era simplemente marcar unos pocos dígitos. Vamos a llamarlo, sugirió Takumi mientras sacaba un teléfono celular. Oye Soma, ¿no tienes el número de tu hermano? Soma negó con la cabeza ante la pregunta de Takumi. Ahora que lo pensaba, nunca antes le había preguntado a Shirou. Fue en ese momento, mientras Ikumi, Isamu y Megumi elogiaban a Takumi por su rapidez de pensamiento, que Rin y Arturia de repente se quedaron quietos. ¿Teléfono móvil? Rin empujó a Arturia hacia un pequeño rincón de la habitación mientras su frente se arrugaba. Estaba pensativa. ¿Qué es un teléfono celular?, Rin le preguntó a Arturia en un susurro. Con toda seriedad, la mayoría de los magos estaban desconectados de la tecnología del mundo exterior, prefiriendo las costumbres mágicas a las comodidades modernas. Rin no era la más conservadora de los magos, pero también provenía de una línea familiar prominente y estaba bastante alejada de la tecnología moderna. La mayor parte de su conocimiento de los inventos modernos provino de Shirou e incluso entonces, se sabía que Rin se confundía. Si sucedió con un reproductor de discos de rayos azules, ciertamente podría suceder con cualquier otra cosa. Demasiado avergonzada para admitir que no sabía de qué estaba hablando Takumi, Rin esperaba en secreto que Arturia le diera una respuesta. Rin. Deben estar hablando de ese dispositivo de metal del que Shirou te habló una vez, recordó Arturia una conversación distante. Desafortunadamente, el resultado fue menos que favorable. El rostro de Rin se sonrojó. ¿Ese dispositivo lascivo con la imagen XXX? Arturia asintió con la cabeza con gravedad. Rin se volvió hacia Takumi nerviosa, le quitó de la mano el teléfono celular de Takumi y lo pisoteó bajo los tacones de su zapato. No. Absolutamente no. ¿Por qué Shirou tendría una de estas cosas detestables? El repentino arrebato de Rin silenció a toda la sala, muchos la miraban estupefactos. Takumi se quedó congelado por un momento antes de que su mirada bajara a los restos destrozados de su teléfono bajo el pie de Rin. ¿Tú, qué demonios? Madre mía, estaba tratando de hacerles un favor a todos. Takumi se lamentó de dolor, cayendo de rodillas con incredulidad. Gasté mi propio dinero para comprar eso. Siguiendo el lamento de Takumi, Soma, Megumi, Isamu e Ikumi se apresuraron a guardar los teléfonos que estaban a punto de sacar de sus jeans.
Todos ellos miraban a Rin con confusión y cansancio. Rin simplemente gruñó, menospreciando a Takumi por valorar un invento tan vil y obsceno. El salón quedó en silencio en un latido del corazón. Solo 5 minutos después, Soma tosió en su mano, sonriendo irónicamente. «Si no puedes contactarlo, ¿sabes a qué hora regresaría?», preguntó Soma. «Estoy seguro de que vendrá pronto». Arturia miró el reloj. De hecho, si llega a tiempo, debería regresar muy pronto. Por lo general, se va a clases más temprano para tener más tiempo para pasar aquí por las noches. Asintiendo a las palabras de Arturia, Soma decidió simplemente esperar. No tenía prisa por nada de todos modos, y tampoco era como si no estuviera sin compañía. Fue después de otros 10 minutos que todos los presentes en el salón comenzaron a escuchar un ruido que venía hacia la villa. Ni Rin ni Arturia se alarmaron por el ruido. El hecho de que el campo delimitado no se activara significaba que el recién llegado solo podía ser un solo individuo. «Rin, Arturia», llamó una voz desde detrás de la puerta corrediza del patio de la villa. Tanto Rin como Arturia se animaron. Algo se sintió mal con el sonido del tono de Chirou. Contenía una impotencia y una exageración que denotaban la fortuna de un hombre con una estadística de suerte abismal. Al abrir la puerta de la entrada trasera de la villa, Chirou reveló su forma actual. Todo en él parecía normal, aparte del cuerpo inconsciente que cargaba sobre su espalda. «Lo siento chicos, pero hay un problema, M.O.». La voz de Chirou se apagó cuando se puso rígido. Soma y todos los demás lo miraban directamente, más específicamente, al cuerpo boca abajo de Rindo que cargaba. El moretón rojo que se formaba en su cabeza hacía aún más difícil refutar lo que estaba viendo. «¿Qué estás haciendo?», Takumi gritó mientras señalaba. Esto no es lo que parece», trató de razonar Chirou, sin embargo, no pudo encontrar una explicación razonable lo suficientemente rápido. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo. Uno por uno, Soma y los demás comenzaron a colapsar. Chirou dejó escapar un suspiro, ya entendiendo lo que había sucedido. «Gracias Rin», dijo agradecido. Bueno, no quería complicar más la situación. Rin se cruzó de brazos con molestia. Entonces, ella lo miró fijamente, con los ojos temblando cuando una vena apareció en su sien. «¿Qué has hecho esta vez, Emilia?». «Eso es lo que sucedió», terminó de suponer Chirou en un tono derrotado. Rin caminaba de un lado a otro frente a él sin señales de detenerse. Arturia estaba sentada en la esquina mientras suspiraba con tristeza. Nunca ha habido una situación en la que Chirou pudiera simplemente relajarse. Era lo mismo en Fuyuki, la torre del reloj y ahora en Totsuki. Su antiguo maestro simplemente no podía tomarse un descanso. «Esto va a ser un problema», Rin se mordió la uña del pulgar. Soma y los demás son una cosa, pero Rindo ha entrado en contacto con la magia. Tendremos que resolver esto correctamente o arriesgarnos a que los Enforcers se involucren. Rin se detuvo abruptamente, girándose para mirar directamente a Chirou. Siempre es difícil lidiar con los recuerdos, debido a que los espacios en blanco que quedan en la mente de una persona crean demasiadas inconsistencias. Rin miró fijamente a los ojos de Chirou, su expresión era seria. ¿Cuánto tiempo ha estado Rindo en contacto con la magia? Además, ¿sabe ella lo que ha visto o experimentado? Chirou frunció el ceño. «No sé la respuesta a ninguna de esas preguntas», respondió. «Lo que significa que tendremos que encontrar una solución alternativa para arreglar toda esta situación». Rin parecía enojada, pero Chirou difícilmente podía quejarse ya que Rin se estaba esforzando por su bien. Por el momento, dejemos el caso de Rindo solo y concentrémonos en Soma y los demás. Como no han sido testigos de ningún tipo de magia, es posible que los dejemos tranquilos, pero solo como precaución tenemos que hacerlos desaparecer. Olvida esa última escena en la que llevas a Rindo a la villa. Rin reanudó su paseo, su mente en un torbellino de pensamientos. Podemos usar la magia de la memoria para alterar sus recuerdos más recientes, pero no podemos garantizar el efecto que la hechicería tendrá en sus mentes. Entonces es un último recurso, intervino Arturia. Rin asintió con la cabeza en acuerdo mientras Chirou caía en una contemplación silenciosa. No quería afectar el sustento de Soma y sus amigos, pero Rin tenía razón al ser precavido.
Cualquier posibilidad de que la magia se filtre en Totsuki podría conducir a la movilización de los ejecutores de la torre del reloj. En ese momento, ya no habría una Academia Totsuki, solo una ruina trágica. Sus manos se cerraron en puños mientras apretaba los dientes con agitación. Pasó una hora entera sin resultados, hasta que finalmente llegó la inspiración con la llegada de otro conocido. ¿Es quien creo que es? Rin de repente habló con incredulidad. Estaba vinculada al campo delimitado alrededor de la villa y podía detectar a cualquier extraño que deambulara por él. ¿Taiga-sensei? Rin murmuró confundida. Ella realmente vino todo el camino hasta aquí. Era Taiga Fujimura, la mujer que Rin le sugirió a Shirou que llamara para lidiar con las personas que acosaban la villa. Inesperadamente, Taiga había actuado rápidamente. Rin podía visualizar la posición actual de Taiga en el bosque usando el campo delimitado. Fue por eso que Rin se sorprendió al descubrir que Taiga estaba lejos de estar sola. 100, 200, más. Rin no podía seguir el ritmo de la cantidad de personal que se difundía en el área del campo delimitado alrededor de la villa. Simplemente había demasiados para que ella los tuviera en cuenta, pero, por extraño que parezca, después de ingresar a la región boscosa, los cientos de miembros del personal establecieron una barricada defensiva y solo permitieron el paso de Taiga. Cuando Rin inicialmente le aconsejó a Shirou que le pidiera ayuda a Taiga, fue con la idea de conseguir la ayuda del renombrado tigre de Fuyuki para que actuara como guardia, eliminando así la necesidad de que Rin actúe personalmente y use su magia. Sin embargo, desde cuando Taiga, la profesora de inglés del salón de clase de Rin, es capaz de poseer la autoridad para comandar a tantos otros, Rin miró a Shirou inquisitivamente, pero todo lo que hizo fue sonreír irónicamente sin una explicación. Ya veo, así que Taiga-ne está aquí. Una idea apareció en la mente de Shirou en ese momento. Un plan que era perfecto en su opinión. Para cuando Rin se compuso lo suficiente como para querer interrogar a Shirou más sobre el tema, Shirou ya se había ido. Shirou estaba corriendo. Como él había sido quien inicialmente sentó las bases del campo delimitado, no fue difícil para él señalar el lugar al que Taiga estaba llegando y correr para encontrarse con ella. Todavía se veía igual que siempre, pero en el caso actual, parecía mucho más seria. Llevaba una chaqueta de cuero cerrada sobre su torso y pantalones ajustados en sus piernas mientras caminaba rápidamente. Al verla en la distancia, Shirou rápidamente hizo notar su presencia. Taiga-ne, llamó. Los oídos de Taiga se animaron por el grito de Shirou antes de que la expresión despiadada en su rostro se suavizara a una sonrisa entrañable. Sus labios se curvaron hacia arriba mientras simultáneamente corría hacia adelante. Ahí está mi pequeño Otto. Taiga envolvió a Shirou en un fuerte abrazo. Las palabras no podían describir lo preocupada que había estado por su bienestar. Como heredera de un sindicato clandestino, sabía lo letal que podía ser colocada como un objetivo marcado. Si Shirou hubiera resultado herido de alguna manera, entonces Taiga no habría mostrado piedad con los cautivos que actualmente había obtenido del sindicato Tiger. Ahora que Taiga verificó que Shirou estaba a salvo, toda la tensión abandonó su mente y volvió a su estado habitual. ¿Cómo has estado, Shirou? ¿No has contactado a tu One-san por un tiempo? Taiga frotó la cabeza de Shirou con cariño. Shirou se soltó del agarre de Taiga mientras sonreía levemente. En realidad, Taiga-ne se rascó la nuca. Perdón por ser abrupto, pero hay un pequeño favor que me gustaría pedirte ya que ya estás aquí. Taiga ni siquiera se molestó en pensar en su respuesta. Literalmente llegó en un instante. Claro, pregunta, dijo mientras gesticulaba ampliamente. Era la señal para que el personal del grupo Fujimura escondido en los árboles y arbustos se quedara tranquilo. Somos familia. Shirou sintió una calidez burbujear desde dentro de su pecho por el cariño que Taiga le estaba dando. Ella siempre había sido ese tipo de persona. Su hermana mayor. Esto puede sonar un poco fuera de tema, pero Shirou miró directamente a los ojos de Taiga. ¿Todavía recuerdas cómo cocinar? Incapaz de entender el propósito de Shirou al hacer esa pregunta, Taiga simplemente parpadeó confundida. Fue toda la respuesta que Shirou necesitaba. Había una razón por la que Shirou se vio obligado a cocinar desde una edad tan temprana y era algo que prefería no recordar.
Un recuerdo que su mente subconscientemente suprimió hasta el punto en que dolía solo de pensarlo. Sin embargo, tal resultado era exactamente lo que necesitaba. Recuerdos oscuros. De comida, de fuegos y baños. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Kile H y Mateu P. Patreon. com/Parcasius. Capítulo 12. Primer cuchillo. Parte 9. ¿Fue realmente una buena idea? Rin no pudo evitar confirmarse a sí misma mientras miraba con aprensión la comida en sus manos. A primera vista, la comida parecía ordinaria, un tazón de sopa de pollo para que fuera más fácil de ingerir, pero Rin sabía que no debía juzgar todo solo por la apariencia. Existían varios tipos de hechicería basada en maldiciones, la más conocida por el público era el vudú. Un producto nacido de una línea de magos que profundizaron demasiado en la divulgación de los secretos de la magia al público y fue tratado por los ejecutores de la Torre del Reloj. Posteriormente, el público solo se enteró de los rumores sobre los detalles específicos del vudú, pero no mucho más de lo que se pretendía. A lo sumo, fue tratado como una historia de terror después de la intervención de la Torre del Reloj, pero Rin se desvió. El problema era que, como toda la magia basada en maldiciones, era difícil determinar la potencia de la maldición antes de que el objetivo se viera afectado por ella. Gandr, por ejemplo, que se clasificó como una maldición simple, era lo mismo a menos que se sobrecargara con energía mágica y se convirtiera en un finshot penetrante. Las cejas de Rin se fruncieron mientras continuaba mirando el plato de sopa de pollo que Taiga había preparado, y saber que se había desmayado frente a ella, mostrando el blanco de sus ojos. Shirou les había advertido a los dos que la comida iba a ser mala a pesar de su apariencia, pero el nivel era simplemente inaudito. Ese es un ciervo. Ese es un ciervo. Ella volvió a confirmar. El pensamiento mismo se repitió 2 veces en su cabeza antes de mirar con cansancio a Taiga, a quien Shirou mantenía distraída con conversaciones ociosas en la habitación de al lado. Sutilmente, colocó la palma de su mano sobre la sopa y silenciosamente activó un círculo mágico. Nada. Absolutamente nada. No se encontraron rastros de energía mágica, ni ningún residuo de lanzar una maldición. De hecho, su examen solo le había dado más dudas. La sopa de pollo estaba hecha completamente con ingredientes ordinarios, pero el resultado fue espantoso si el estado de saber era algo por lo que pasar. Realmente era demasiado glotona. El hecho de que la comida se viera bien no significaba que supiera bien. Después de notar el atractivo general del plato, Saber optó por probarlo después de que Rin verificara que no tenía nada de malo. Los resultados dejaron a Rin visiblemente conmocionada, pero al mismo tiempo tenía curiosidad. ¿Cómo fue esto posible? ¿Podría aprender a hacer esto? Cuanto más pensaba en ello, más consideraba hacerlo debido a sus muchos usos. Por ejemplo, si cierta perra de cabello perforado insistiera en unirse a ella y a la hora del té de Shirou, entonces podría preparar una pequeña sorpresa que eliminaría la competencia. Sus labios se curvaron gradualmente hacia arriba en su reflexión, pero sabía que no era el momento de considerar sus ganancias dada la situación. Se puso de pie, con cuidado de evitar que el tazón de sopa en sus manos se derramara mientras se dirigía a sus objetivos antes de suspirar. Realmente se parecía. Miró a Soma con una ligera aprensión. Dado que estaba planeando a fondo hacer suyo a Shirou y casarse, Soma Yukiera podría considerarse su cuñado. Estaba realmente bien que ella lo traumatizara para que olvidara sus recuerdos más recientes. A decir verdad, se sentía culpable, pero su expresión era una máscara de indiferencia. Había perfeccionado su cara de póker desde sus días en la Academia Omurahara. No había forma de que su fachada pudiera verse fácilmente a menos que fuera Shirou y Seirou. Por otra parte, esos dos eran las únicas excepciones. Ahora bien, ¿debería despertarlos antes de darles la sopa de Taiga, o debería hacerlo mientras duermen? Debatió en su mente por una fracción de segundo antes de decidir ser benevolente. Cayendo de rodillas casualmente, colocó la cabeza de Soma en su regazo y giró su rostro para mirarla mientras abría la boca. Generalmente, uno no podía alimentar a un individuo mientras dormía, pero había ciertos métodos que podía emplear como estímulo. Usando la cuchara provista para el plato de sopa, cuidadosamente roció la sopa en la boca de Soma mientras simultáneamente le daba una sacudida para obligarlo a despertarse a medias.
Al sentir que había algo en la garganta, el reflejo natural del cuerpo era tragar. En el estado de somnolencia de Soma, de repente tragó una sustancia tibia que debería haberlo despertado instantáneamente, pero Rin entendió los efectos de la cocina de Taiga. Tan pronto como Soma tragó, instantáneamente se desmayó de nuevo, sus pupilas rodaron hacia su cabeza. Ese es uno menos. Rin luego miró a Ikumi, Megumi y los hermanos Adeline antes de proceder a replicar sus acciones anteriores con Soma. Sin embargo, el único problema llegó en un evento abrupto. Rin se puso rígida. Gimió Takumi, con una mano presionando su sien para aliviar el dolor punzante de su cabeza. Su rostro naturalmente se arrugó por su incomodidad y sus cejas rápidamente comenzaron a fruncirse, momentos antes de abrirse. Takumi era la última persona a la que Rin tenía que alimentar, pero se estaba despertando antes de lo que ella esperaba. Peor aún, su cabeza estaba actualmente en su regazo, y había girado la cara cuando su cuerpo comenzó a moverse, haciendo imposible que Rin simplemente metiera la cuchara en su boca. El propio Takumi se despertó con el aroma del perfume de lavanda. Lo que siguió a continuación fue la suave sensación de la piel tocando su rostro, lo que lo incitó a abrir los ojos. Era una falda. Sus pupilas se dilataron mientras sus ojos se movían de izquierda a derecha, finalmente notando que estaba recostado en el regazo de una mujer. Enrojeciendo de desconcierto, inmediatamente se apartó y miró fijamente, incapaz de procesar cómo había terminado en esa situación. Nervioso como estaba, dijo lo primero que se le ocurrió cuando vio bien a la persona frente a él. Es la bruja. Tartamudeó, su mente entró en alerta total cuando se dio cuenta de los cuerpos esparcidos por la habitación. Isamu, ¿qué te hizo ella? Takumi sollozó con pánico, corriendo hacia el lado de su hermano y notando la palidez mortalmente blanca de su tez. Isamu no era el único que parecía muerto, Soma y los demás también lo estaban. Yukira, Megumi, Mito, no ellos también. Subconscientemente, los dientes de Takumi comenzaron a castañetear cuando un aura opresiva se encendió detrás de él. Era un chef orgulloso, alguien cuyo orgullo era bastante alto debido a sus sueños y aspiraciones, pero también era un humano común y corriente. Cuando se vio atrapado en una situación que era simplemente demasiado inexplicable para racionalizar, sus pensamientos se quedaron completamente en blanco. ¿O una bruja, ¿Es así? Fue entonces cuando el diablo le habló al oído. Encantadoras, dóciles, astutas, las palabras parecían tener el poder de penetrar en su propio ser y arrancárselo con una pala. Angosto era el camino a la salvación, pero ancho era el camino al infierno. Incluso cuando uno caminaba por el camino correcto, existían numerosos obstáculos. El camino que Takumi estaba imaginando de repente cambió a una mano que lo abarcaba todo, que se aferró a su hombro y lo sacó directamente de su camino hacia el inframundo. Le metieron una cuchara en la boca, e inmediatamente se amordazó. Su vida pasando ante sus ojos. Creemos en ti y en tu hermano, Takumi. Nos harás sentir orgullosos. Las caras sonrientes de sus padres, sus alegrías y expectativas, gradualmente comenzaron a desvanecerse de sus recuerdos. Escupió la sustancia en su boca inmediatamente mientras hiperventilaba. ¿Qué demonios fue eso? ¿Eso era comida? A Takumi se le cortó la respiración, las ganas de vomitar casi lo abrumaban, pero se obligó a aguantar mientras se limpiaba la saliva que había salido de su boca con el dorso de la mano. Momentos después, se quedó inmóvil. Voy a morir. Rin estaba de pie justo frente a él, el tazón de sopa en sus manos ya estaba colocado frente a la cara de Takumi. Abre de par en par ahora, come hasta el último bocado. Rin abrió la boca de Takumi y comenzó a alimentarlo a la fuerza. La visión de Takumi comenzó a volverse azul, las puertas del cielo se manifestaron ante sus ojos. Merki, forzó a decir. No, fue la pronta respuesta. Asesinato. Asesino. La espuma comenzó a salir de la boca de Takumi antes de que sus ojos finalmente rodaran con impotencia. Esta no era una villa de estudiantes. Este era un pantano de brujas malvadas. En otra parte de la villa de la Academia Totsuki, otros dos individuos estaban sentados uno frente al otro mientras miraban el paisaje abierto directamente más allá del patio. Pensar que regresarías del extranjero y ni siquiera me lo dirías hasta después de que te hayas inscrito en una escuela culinaria.
Incluso después de eso, lo primero que me pides que haga al reunirme es cocinar para ti. Taiga comenzó a hacer pucheros. ¿Por qué tipo de hermana mayor me tomas? Taiga se había cambiado a un atuendo más casual. Era la misma camisa de manga larga a rayas amarillas y negras, que generalmente usaba junto con un vestido verde por encima. Su cabello estaba peinado hacia atrás para permitir que su flequillo cayera sobre su rostro, y su mano izquierda estaba pellizcando la oreja izquierda de Shirou. ¿Bien?, preguntó obstinadamente, sintiendo una combinación de irritación y exasperación. Shirou no sabía cómo responder, ya que había estado demasiado preocupado por su situación para recordar haber llamado a Taiga cuando regresó por primera vez. Para empezar, se había encontrado en una encrucijada. Ya sea para continuar con su vida como magus, o para explorar la vida que podría tener con su familia de sangre. Inevitablemente, quedó atrapado en la Academia Totsuki, y si Rin no se lo hubiera recordado, podría haberle tomado más tiempo contactarla. En cualquier caso, estando como finalmente estaban juntos después de un largo periodo de tiempo separados, probablemente era hora de dar la noticia. Hay una razón para todo, comenzó con indiferencia. ¿Y eso sería? Taiga finalmente soltó su oreja, juntando sus manos y apoyándolas sobre su regazo. Tienes que recordar que, independientemente de los problemas que enfrentes, no estás solo. Taiga hizo un sutil gesto con los dedos y, a varios kilómetros de distancia, un hombre y una mujer mirando por la mira de un rifle, encendieron la luz verde y guardaron sus armas. ¿Cuántas veces tengo que recordarte esto? Te lo he estado diciendo desde Omurahara. Lo sé, hizo un gesto con los brazos para aplacarla, su dedo índice rascándose la mejilla. Fue un poco demasiado para mí cuando descubrí que tenía una familia de sangre. Taiga estaba asintiendo con la cabeza distraídamente ante cualquier excusa que se le hubiera ocurrido antes de ponerse rígida de repente, sus ojos parpadeando mientras su mente procesaba la información que acababa de escuchar. Error. Taiga exe. Arrancando. Estaba haciendo una expresión peculiar, sus ojos como remolinos y su boca abierta, pero ninguna palabra salía mientras el vapor salía de su cabeza. En lugar de repetir sus palabras para verificar sus afirmaciones, simplemente sacó una foto de Soma Yukira y la dejó comparar sus rasgos. Este es mi hermano pequeño, dijo rotundamente antes de señalar a otro hombre en la misma foto. Ese de ahí es mi padre. Tomando la foto de sus manos, la mirada de Taiga alternaba entre la foto y su rostro. Las similitudes eran prueba suficiente. Solo una sola palabra capaz de abarcar todo lo que estaba sintiendo. En el momento siguiente, ella tiró de él en un abrazo. Estoy tan feliz por ti. Ella dijo en serio. La hermana mayor te perdonará esta vez, pero asegúrate de no volver a hacer esto. Luego pasó a reprenderlo, pero él podía decir que ella estaba realmente feliz por él, pero sutilmente, ya había hecho sus planes futuros. Señalando con sus ojos, sus subordinados del grupo Fujimura escondidos en la región boscosa de la villa entendieron sus intenciones. Haciendo algunas llamadas entre ellos, pronto se consiguió una casa local cerca del área en minutos. Atreverse a amenazar a su hermano pequeño incluso después de que su hermano pequeño acabara de encontrar a su familia de sangre, imperdonable. Mientras sonreía por fuera, Taiga estaba considerando el hecho de que alguien había puesto a su hermano pequeño como un objetivo marcado para los sindicatos clandestinos. Como su hermana mayor, tenía el deber de protegerlo incluso si ya no necesitaba su protección. Además, los viejos tíos y tías del sindicato Fujimura probablemente pensaron de la misma manera. Dejando ir a Shirou, Taiga se ocupó de mudarse a la habitación abierta más cercana de la villa. ¿Qué estás haciendo? Shirou preguntó, con una ceja crispada. Elegir mi habitación para más tarde, dijo Taiga, colocando sus manos en sus caderas. Ya solicité vacaciones en Omurahara, así que decidí quedarme aquí para relajarme. Además, no he tenido tu comida en mucho tiempo. La baba estaba pasando por los labios de Taiga, pero rápidamente se la limpió con la mano. Mirando a Taiga, Shirou supo que no había forma de que pudiera negarse. Tenía esa mirada determinada en sus ojos que no aceptaría un no como respuesta. Era la misma expresión que había hecho cuando descubrió que Arturia y Rin estaban viviendo con él en las 2 semanas de la Quinta Guerra del Santo Grial.
Afortunadamente, parecería que no tenía las pertenencias necesarias y volvería a conseguirlas. 2 horas más tarde, Shirou se estaba despidiendo de Taiga cuando salía de las premisas de la villa, sabiendo completamente que no tenía mucho tiempo hasta que ella regresara. 3 horas. ¿Qué cuánto tiempo dedujo que le tomaría a Taiga llegar a Fuyuki? En cuyo caso, tenía 6 horas para resolver la mayoría de sus problemas. Resuelto, se dirigió a donde sabía que Rin y los demás estaban escondidos en una habitación trasera de la villa. La villa en sí era bastante grande con 3 pisos en total y varias habitaciones libres. Como llevaba varios días viviendo en él, hacía tiempo que se había acostumbrado al espacio y se movía de la manera más rápida posible para llegar a su destino. Extendiendo su mano para abrir la puerta corrediza, no tenía idea de qué expresión hacer cuando vio lo que lo esperaba dentro de la habitación. Por un lado, conocía la potencia de la cocina de Taiga y les advirtió a Rin y Arturia al respecto de antemano, entonces, ¿por qué parecía que acababa de entrar en la escena de un crimen? Los cuerpos estaban tirados por todo el suelo e incluso Arturia se desmayó a un lado. Rin era la única en la habitación y la mayor parte de su atención estaba en experimentar con el tazón de sopa que Taiga había preparado. Esto no tiene ningún sentido, escuchó murmurar a Rin. ¿Es un dominato? No, no. Esto es algo que no se puede replicar. Otra magia verdadera. Mirando a Rin, decidió dejarla sola por el momento. Lo que tenía que hacer ahora era hacer que pareciera que Soma y los demás se habían desmayado espontáneamente en medio del bosque. Contrariamente a lo que creía, había escuchado los rumores que se extendían por todo Totsuki con respecto a su espacio vital, y sabía que era mejor usar esos rumores a su favor. Después de un par de meses de pasar tiempo a solas con Rin, parte de su personalidad lamentablemente se le había pegado. Tomándose un momento para cargar a Arturia en sus brazos y arroparla en una cama, rápidamente comenzó a sacar a Soma y a los demás de la villa. Los recuerdos que tenían sobre la villa probablemente eran confusos como resultado de la cocina de Taiga, por lo que esta era su mejor oportunidad para jugar todo como una ilusión del bosque maldito. Sintiéndose un poco culpable por lo que les había hecho pasar, se aseguró de dejarlos a todos en algún lugar cerca del borde del bosque, donde sería más fácil para ellos regresar a sus dormitorios. Cuando sus tareas estuvieron completas, finalmente llegó el momento de abordar su principal tema de preocupación. Rindo Kobayashi. A diferencia de Soma y los demás, Rindo había sido colocado para descansar en una habitación diferente. La habitación en sí era bastante ordinaria y Rin ya estaba parada adentro. Ese era el tipo de chica que era Rin Tosaka, dispuesta a dejar de lado todo cuando se trataba de alguien que le importaba. Entonces, ¿te preparaste?, preguntó Rin, obviamente insinuando el peor de los casos. En el caso de que un humano común descubriera la presencia de magia, la torre del reloj tenía una regulación estricta sobre cómo se debería manejar ese asunto. Muerte. Silenciar a todos los testigos. Era una acción que incluso Rin no tuvo más remedio que defender, por lo que tuvo mucho cuidado de no exponer su hechicería en primer lugar. Los labios de Shirou se curvaron hacia abajo, el ceño fruncido en su rostro se volvió extremadamente prominente ante el recordatorio de Rin. No tenemos que matarla, dijo. A lo sumo, probablemente solo vio lo suficiente como para sospechar. No era lo mismo contigo cuando comenzó la guerra del Santo Grial. No respondió a las palabras de Rin. Había experimentado la política de silenciamiento de la torre del reloj de primera mano en la quinta guerra del Santo Grial. La sensación escalofriante de una lanza atravesando su corazón fue una experiencia que no olvidaría pronto. En cuyo caso, estaba aún menos dispuesto a que nadie más lo experimentara, y mucho menos cuando él tenía parte de la culpa. Incluso si me lo recuerdas, Rin, no es como si no supieras cuál es mi respuesta. Rin parpadeó, antes de fruncir los labios sin poder hacer nada. Realmente eres un trabajo, ¿no es así, Emilia? Afortunadamente, tengo experiencia en tratar con tontos sin remedio, murmuró en voz baja. Además, ella había hecho una promesa. Sus ojos miraron el dorso de su mano, donde solían existir las marcas de un vínculo entre el amo y el siervo. Arquero. Sacudió la cabeza para aclarar su mente y miró a Shirou con toda seriedad, con una de sus cejas levantada mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. ¿Qué planeas hacer?
no permanecerá inconsciente por mucho más tiempo, y tampoco podemos mantenerla aquí para que la gente no se dé cuenta de que desapareció. Shiro permaneció en silencio durante la mayor parte de los 5 minutos antes de tomar una decisión. Miró a Rin, la seriedad de sus ojos hizo que sus mejillas se sonrojaran por la creciente vergüenza, lo que la llevó a apartar la cara. Por otra parte, era común sentirse incómodo cuando estaba bajo escrutinio durante demasiado tiempo. Hacía que uno se sintiera muy cohibido. ¿Confías en mí, Rin?, preguntó Shir. Rin reflexionó sobre su respuesta, tratando de salvar lo que le quedaba de orgullo por ser la primera en alejarse. Sin embargo, cuando notó su inexpresividad, comenzó a reírse incómodamente por haber sido atrapada. Por supuesto, respondió ella con una cara seria. Entonces, ¿me dejarás este asunto a mí? Mirando el repentino silencio de Rin, pensó que debía haber estado pidiendo demasiado. Para empezar, se había inscrito en la torre del reloj bajo la asociación de Rin. De lo contrario, no había forma de que un magus de tercera clase como él pudiera haber calificado para ingresar tan fácilmente. El problema era que toda la situación tenía la posibilidad de implicar a Rin si no se manejaba adecuadamente. Justo cuando estaba a punto de retirarse de su declaración, Rin suspiró. Bien, dijo ella. Pero si siento que las cosas no están funcionando, entonces tengo derecho a intervenir. Naturalmente, respondió sonriendo. Al ver su sonrisa, cualquier frustración que Rin sintiera se desvaneció gradualmente hasta que solo pudo ver la situación objetivamente como una especie de gran broma. De alguna manera, ella no tenía mucha confianza. Se movió para salir de la habitación, pero se detuvo en el borde de la puerta. Llámame si me necesitas, ¿de acuerdo? Saber era en quien confiabas en la guerra, pero ahora es diferente. Se giró para mirarlo con la confianza al estilo Tosaka que emanaba de ella, con una mano colocada sobre su pecho. Soy el magus superior, y seré de mucha más ayuda que cualquier otra persona en la que puedas pensar en este momento. Él asintió con la cabeza. Gracias, Rin. Rin tarareó antes de reconocer sus palabras y marcharse justo cuando Rindo comenzaba a despertarse. Rindo se frotó los ojos con cansancio, su cuerpo se estiró antes de parpadear y darse cuenta de que no sabía dónde estaba. El interior de la habitación estaba compuesto por una cama, una cómoda y un escritorio de estudio, dispuestos uno al lado del otro para facilitar la accesibilidad. Para ser honesto, era bastante hogareño, pero estaba más allá de lo que esperaba Rindo. ¿De dónde? Ella tartamudeó con inquietud, su cuerpo se enderezó mientras se sentaba. Momentos después, ella lo notó. «Shiro», ella gritó con incertidumbre. Habría jurado que estábamos cerca de las cocinas del último año. Sobre eso, parece que te mareaste y te desmayaste, dijo lentamente, luchando por evitar que su rostro se contrajera cuando notó la incredulidad de Rindo. Todavía no estoy familiarizado con la academia, así que sin otras opciones en mente, te traje aquí a una habitación de invitados en la villa que estoy ocupando actualmente. Oh, es así, se rascó Rindo en la cabeza, con los ojos entrecerrados en él. No había manera de que ella creyera cada palabra que estaba diciendo. Rindo era un estudiante saludable, para desmayarse repentinamente sin motivo. Era demasiado difícil de creer. En cuyo caso, ¿cómo podría Shiro no darse cuenta de que su endeble excusa no estaba funcionando? Un brillo de sudor comenzó a formarse sobre su frente mientras su mente trabajaba a toda marcha. Finalmente, llegó a una respuesta abrupta después de considerar lo que haría Rin. Cuando todo lo demás falla, solo queda una opción. Mentir. De hecho, toda la imagen de Rin como una dama elegante y honrada en Omurara, era una mentira en sí misma. Ahora, si pudiera recordar la base de lo que Rin le dijo sobre las mentiras, entonces todo estaría listo. Las mejores mentiras eran aquellas que contenían una pizca de verdad. Cerrando los ojos, los abrió con un estado de absoluta seriedad. Lo siento, se disculpó. Te noqué por reflejo temiendo que descubrieras un secreto mío. Rindo frunció el ceño, cruzó las piernas mientras enderezaba la espalda y cruzaba los brazos debajo del pecho. Al revisar la conversación exacta que había tenido con Shiro antes de desmayarse, de repente se dio cuenta. ¿Fue el cuchillo? Ella inquirió. Shiro asintió sin dudarlo. El cuchillo era parte de eso, pero el punto principal que debes entender es que tengo otra profesión además de la cocina.
Uno que podría significar problemas para ti si alguien en la organización se entera. Al ver a Rindo reflexionar sobre sus palabras, permitió que Rindo llegara a sus propias conclusiones, de modo que sus dudas se disiparan. Eres de las fuerzas especiales. Era la única explicación que se le ocurría a Rindo, pero ¿por qué enterarse de un cuchillo causaba tales implicaciones? Quizás al notar la confusión en su rostro, Shirou respondió rápidamente. Ese cuchillo es especial, así que preferiría que te deshicieras de él. Está bien, Rindo se apresuró a aceptar debido a la gravedad del tono de Shirou. Pero al menos me debes una explicación. ¿Desde cuándo eres parte de las fuerzas especiales y dónde está tu prueba? Clasificado, dijo Shirou. No tenía idea de lo que estaba diciendo de todos modos. A lo sumo, solo estaba eligiendo las palabras que coincidirían con los pensamientos que se formaban en la mente de Rindo. En cuanto a la prueba de mi ocupación, tomó un lápiz, lo reforzó sutilmente y luego lo perforó en una pared dura de concreto. Mi entrenamiento debería ser prueba suficiente. Mentir era engañar, y el mejor engañador era uno mismo. Al darse cuenta del lápiz atravesado a la mitad de la pared, la expresión de Rindo vaciló. En este punto, no estaba pensando en cómo era posible que un lápiz resistiera el concreto, sino en cuánta habilidad se necesitaba para lograr tal hazaña. Al utilizar la idea preconcebida de Rindo sobre las fuerzas especiales, la acción inhumana que Shirou acababa de mostrar ya no se categorizaba como magia en su mente, sino como técnica humana y capacidad física. Sus ojos literalmente se convirtieron en estrellas como si estuviera en trance, pero considerando que Shirou era de las fuerzas especiales, no se le permitió compartir esta información a la ligera con los demás. ¿Hay más de ustedes? Ella preguntó con cautela. Shirou simplemente asintió sin pensar. Es imperativo que no hables de esto con nadie más, ya que solo estoy en Totsuki por razones personales, cocinar es una de ellas. Rindo cerró la boca antes de asentir gradualmente. Entonces no me entrometeré más en este asunto, y tampoco hablaré de eso. Shirou dejó escapar un suspiro de alivio. Eso es todo lo que puedo pedir porque realmente sería demasiado peligroso si empiezas a hablar de eso. Rindo frunció los labios antes de clasificar la información en su cabeza. Ella sonrió al momento siguiente. Siempre me pregunté cómo sería tener un amigo de la fuerza especial. Es mejor que la gente mala tenga cuidado de molestarme, de lo contrario te los enviaré. Dijo sus palabras, Rindo se puso de pie para irse ya que podía decir por la penumbra del cielo, que el día estaba casi llegando a su fin. Tenía que regresar a su dormitorio antes de que el administrador del dormitorio se preocupara. Por favor, no lo hagas, fue la única respuesta que escuchó Rindo mientras se apresuraba y se iba. Dejó escapar una risa escandalosa, pero se volvió cada vez más solemne a medida que se alejaba de la villa. 1, 2, 16, 20. No importa dónde mirara, podía ver contornos vagos de personas escondidas en los alrededores y manteniendo un perímetro estrecho. No era como si no estuvieran bien escondidos, era más como si aún no estuvieran familiarizados con el área para mezclarse por completo. Si no fuera por el hecho de que ella era parte de Elite Ten y en realidad había visitado la villa de Shirou 1 o 2 veces en su primer año en Totsuki, probablemente no los habría notado. Sin que Rindo lo supiera, los hombres y mujeres colocados alrededor de la villa formaban parte del grupo de Fujimura que Taiga había ordenado cuidar de Shirou mientras ella regresaba a Fuyuki para empacar sus pertenencias. Solo ayudó que muchos de ellos eran personas a las que Shirou llamaría cálidamente sus tíos y tías. Independientemente, la impresión que Rindo tenía de Shirou saltó varios niveles. Realmente era de las fuerzas especiales. Ese fue el único pensamiento en su mente cuando se fue rápidamente, sintiéndose jubilosa por su juicio en otras personas. Ahora tenía 2 amigos genuinos en Totsuki. Uno que estaba en la cima del Elite Ten, y el otro formaba parte de las fuerzas especiales del país. Sintiéndose bastante jubilosa por su fortuna, de repente se congeló cuando notó algo extraño al borde del claro del bosque. Cuerpos. Hablando claramente, Shirou sintió que acababa de esquivar una bala por la piel de sus dientes. Incluso ahora, no podía creer lo bien que salió todo, pero lo atribuyó a la personalidad tranquila de Rindo.
Aún así, al menos el asunto se resolvió temporalmente, dejando solo un problema por resolver después de que Rin se acostara para pasar la noche. Shokugeki. Hablando con franqueza, apenas quedaba tiempo para prepararse, y el hecho de que tuviera que lidiar con los asuntos de Rindo y Taiga le había quitado cualquier preparación de calidad que pudiera haber hecho. Tendría que confiar en sí mismo y en sus propias habilidades, pero ¿cuáles eran sus habilidades para empezar? Confiaba en hacer comida, los demás a su alrededor lo elogiaban sin cesar, pero podría ser tan bueno como los que aspiran a convertirse en profesionales. Le costaba creerlo, pero lo que sí sabía era que poseía sus propias fortalezas y cualidades. Si no tenía confianza en sí mismo, trabajaría hasta cierto punto hasta que lo tuviera. Subiría la escalera de Knives hasta alcanzar su confianza. Defender a los líderes culinarios del mundo no solo por su familia de sangre, sino por sí mismo, que había vislumbrado un futuro en el que la comida podía traer felicidad a los demás. Actualmente, sentía que no estaba calificado, pero eso no significaba que se había dado por vencido. Cuando uno era débil e incapaz de encontrar un método para la victoria, entonces imagina algo que pueda. Nada en el mundo es infalible. El único método que uno necesitaba usar para lograr sus objetivos era reconocer sus propias capacidades y abrazarlas. Fue a la cocina y sacó los suministros que su padre le había dejado y que había traído cuando se mudó a Totsuki. Era una maleta plateada que no contenía nada más que los cubiertos que uno necesitaría para trabajar como chef. Lo abrió con cuidado, mirando el cuchillo plateado dentro. Cogió el cuchillo. El primer cuchillo. Aquella que llevaba los deseos y aspiraciones de una madre que nunca conoció. Emulación, los pasos iniciales de todos los chefs, ya sean nuevos o antiguos. Haría lo que hizo en la competencia entre Soma y Hoichiro. Él era un farsante de todos modos. Bien podría seguir siendo uno. Nota del autor. Perdón por la actualización más corta. Me llamaron para una entrevista de trabajo de verano y no pude negarme porque necesito el trabajo para completar mi periodo de trabajo universitario. Espero que les haya gustado el capítulo, ya que este capítulo completa la creación de las bases para la situación de Shiro en Totsuki. Los siguientes capítulos van a ser capítulos móviles de ahora en adelante. Próxima actualización. Fate in Time, este parece muy popular en este momento. Patreon.com/Parcasius